Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer un brownie, la combinación perfecta de brownie con galleta cookie. Quizá alguno de vosotros os lo estáis preguntando. Y sí, este riquísimo postre sucede cuando la señora Galleta y el señor Brownie se casan y tienen hijitos. Y todos ellos se llaman brownie, aunque ahora que lo pienso también se podrían llamar cookie o brolleta. Pero bueno, en este caso el nombre es lo de menos, porque lo mejor es su combinación de sabor y textura, ya que aquí combinamos la jugosidad del brownie con el crujiente de la galleta cookie. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la parte del brownie necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar moreno o mascabado, aunque si queréis también lo podéis preparar con azúcar blanco normal. También necesitamos mantequilla sin sal, chocolate negro, nueces, huevos, esencia o extracto de vainilla y una pizca de sal. Empezamos poniendo la mantequilla junto al chocolate negro en un bol y lo derretimos en el microondas en tandas de 15 segundos o en una olla a fuego bajito. Una vez derretido lo reservamos a temperatura ambiente para que enfríe un poco, pero mientras podemos seguir con la receta. En otro bol ponemos los huevos, el azúcar moreno y el extracto o esencia de vainilla y lo mezclamos todo con unas varillas de mano. En unos minutos tendremos todos los ingredientes perfectamente integrados. Así que ya podemos añadir poco a poco el chocolate con la mantequilla que derretimos antes. Como veis, lo mejor es verterlo con un chorrito finito mientras mezclamos con las varillas. Así evitamos que la mezcla se caliente demasiado rápido, ya que de lo contrario se podrían cuajar los huevos. Una vez mezclado, añadimos la harina de trigo tamizándola con un colador para evitar que se apelmase. Agregamos también la pizca de sal y removemos suavemente hasta que la harina se integre. Cuando lo tengamos listo, añadimos las nueces trituradas y las integramos. Las nueces son totalmente opcionales, así que si queréis las podéis omitir de la receta o incluso las podéis reemplazar por otros frutos secos a vuestro gusto. Hecho esto, preparamos el molde. En este caso utilizo un molde cuadrado de 20 centímetros. Y lo mejor para facilitar el desmoldado del brownie es forrarlo con papel encerado o de horno. Y aquí os aconsejo dejar que el papel sobresalga un poquito de las paredes del molde, ya que de esta manera podremos agarrarlo por allí para desmoldarlo. Ahora vertemos toda la mezcla del brownie y la dejamos en el molde mientras preparamos la mezcla de galletas tipo cookie. Para ello necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar moreno o mascabado, y aquí si queréis también la podéis sustituir por azúcar blanco normal. También necesitamos mantequilla sin sal, un huevo, chispas de chocolate, esencia o extracto de vainilla y polvo de hornear o levadura química. Empezamos poniendo la mantequilla a temperatura ambiente en un bol amplio junto al azúcar moreno y lo batimos todo junto a velocidad alta durante 5 minutos. Pasado este tiempo, añadimos el huevo y batimos un minuto más antes de añadir el extracto o la esencia de vainilla. Hecho esto, añadimos la harina de trigo junto al polvo de hornear o levadura química, siempre tamizándolo con un colador. Cuando terminemos, mezclamos un ratito con la batidora apagada para que los ingredientes secos no salgan volando. Y luego lo mezclamos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora hasta que ya no veamos restos de harina en la masa. Reservamos unas cuantas chispas de chocolate. Yo separé aproximadamente 20 gramos y el resto lo añadimos a la masa y lo integramos con una lengua repostera. Y ya tenemos la masa de galletas tipo cookie lista para ponerla sobre el brownie que hicimos antes. Para que nos resulte más fácil repartirla, os aconsejo ponerla en pequeñas raciones. De este modo podremos acomodar mucho mejor la masa de galletas sin dañar el brownie inferior. Una vez hayamos puesto toda la masa, alisamos la superficie con una espátula o un cuchillo. Y por último ponemos las chispas de chocolate que habíamos reservado antes. Y ahora sí lo llevamos al horno precalentado a 175 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilador. En unos 45 minutos estará listo, pero tened en cuenta que eso depende de cada horno. Pasado el tiempo de horneado lo sacamos del horno y lo dejamos reposar durante 10 minutos dentro del molde. Ahora ya lo podemos desmoldar para que enfríe por completo. Como veis es muy fácil si lo agarramos por el papel encerado que sobresale del molde. Y para retirar el papel encerado, con la ayuda de unas espátulas trasladamos el brownie y lo dejamos sobre una rejilla para que enfríe por completo y no cree humedad en la base. Cuando esté totalmente frío, tan solo nos queda cortarlo en trocitos para tener un bocado increíble. Como veis, la parte del brownie queda súper jugosa y junto al crujiente de la galleta es una combinación riquísima que os recomiendo probar. Y ahora vamos a los cupcakers que han entrado al Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Nola nos muestra su tarta selva negra, sin duda queda tan bonita como deliciosa. Karen nos envía una foto de sus cupcakes de galleta Oreo. Sofía ha hecho la tarta mousse de fresa que se ve súper rica y refrescante.
Clau nos muestra la tarta Carlota de limón con frutos del bosque, también muy apetecible. Y también tenemos a Ana, que ha hecho la siempre deliciosa chocotorta para su esposo. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas, y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!